Buenos días, arquitecta y compañeros. Mi nombre es Leonardo Lozano y yo les voy a hablar sobre la Catedral de Santa María de Burgos, que es un estilo principalmente gótico. Este video es diseñado para el curso de Historia de la Arquitectura 2 con la arquitecta María Isabel Martínez. Bien, primero iniciemos con nuestro índice. Vamos a tocar los siguientes temas: las fichas de datos, la planimetría, los recorridos, ese tipo de cosas. Y luego vamos a tocar el tema de la introducción. ¿Para qué está hecho este video? El siguiente trabajo fue realizado con el objetivo de poder tener una visión mucho más simplificada sobre lo que es la Catedral de Santa María de Burgos. Es por eso que vamos a analizar los patrones que se han utilizado para poder tener este nuevo estilo. Al analizar la Catedral de Santa María de Burgos, vamos a ver cuáles son los métodos que se emplearon y vamos a tener que estudiarlos de manera arquitectónica con respecto a su simbología, su estructura, su recorrido y demás. Bien, ¿cuál es su reseña? El estilo fue creado inicialmente de manera románica, o sea, la catedral fue creada de manera románica, pero la ciudad buscaba una iglesia que representara el nuevo auge urbano que tenía en ese entonces. Entonces, muchas personas se opusieron al respecto porque consideraban ese nuevo estilo como un evento algo bárbaro que no era propio de ese entonces. Pero ¿qué pasa? Tuvo la influencia del estilo bizantino y entonces esta cruz latina que se tenía inicialmente va a modificarse, ¿no? El transepto va a ser mucho más amplio, las galerías van a ser mucho más amplias. Entonces, a pesar de las diversas opiniones que tenían en ese entonces, las influencias que se tuvieron van a tener que la arquitectura final sea gótica. Entonces, se va a introducir también lo que es un elemento esencial, lo que es el arco apuntado, que es una nueva tecnología que permite tener una mayor verticalidad y una mayor resistencia estructural, que más adelante lo vamos a ver. Datos de la obra. Se inicia el 12 de julio de 1221 y van a estar cargados por los arquitectos que van a ser traídos desde Burgos por el obispo Mauricio. Con respecto a la ubicación, es evidentemente que está localizado en España, en Burgos, bueno, pero va a estar ubicado en la comunidad de Castilla y León. Algunos años importantes con respecto a sus modificaciones van a estar basadas en el siglo XV y en el siglo XVI. Va a ser declarada Monumento Nacional el 8 de abril de 1885 y 1984 va a ser considerada parte del patrimonio de la humanidad de acuerdo a la UNESCO. Bien, comencemos con el emplazamiento. Podemos ver que los principales accesos van a ser la calle Paloma, el calle Fernán González, la calle San Esteban y el puente Santa María. Vamos a tener plazas mayores, centrales y van a estar bastante adyacentes a esta catedral. Como vemos aquí, las calles son bastante estrechas y son propias de la arquitectura y del urbanismo de ese entonces. Vemos aquí las plazas, hemos querido poner un poco lo que es las vistas exteriores, que por lo general no se puede observar. Tenemos algunos elementos externos como la puerta sarmental, el ingreso principal, las vistas posteriores, para poder enfrascarnos más lo que es el tema del emplazamiento interno. Bien, con respecto al emplazamiento interno vamos a ver que tenemos una zona de ingreso y una zona de culto. La zona de ingresos podemos observar el ingreso de coronería, el pórtico ornamental, la parte baja del transepto sur ya vendría a ser zona de recepción, y lo que es la zona de culto, propiamente dicho, tenemos el nártex de Santa María, la capilla Catedral de San Jerónimo y Santa Tecla. Bien, continuando con este emplazamiento, vamos a ubicarnos en lo que es la zona turística de culto. La capilla contestable de retablo mayor vamos a observar en la parte de la cabecera. Tenemos la capilla de San Gregorio, la escalera dorada, que es uno de los elementos más principales porque es la que más se observa al momento de entrar. Tenemos diversas capillas como la de San Juan Bautista, tenemos también los claustros altos y bajos, tenemos el crucero y la capilla de la representación. Como un análisis propio, considero que estas capillas
si nosotros las observamos, son bastante diversas. O sea, que cada uno tiene su propio elemento, su propio estilo arquitectónico interior, de acuerdo a la ornamentación que éste tiene. Y esto hace lo que lo vuelve bastante rico. O sea, la Catedral de Santa María de Burgos contiene una diversa cantidad y una diversidad que la hace bastante buena. Y es por eso que se considera bastante como una joya arquitectónica. Luego, con la evolución de la planimetría, vamos a ver que para 1221 van a comenzar las obras, para 1261 van a comenzar lo que es la crucería, el amplio del claustro para el siglo XIII, para 1493 vemos las capillas, la ampliación del coro, las torres. Luego tenemos las ciertas modificaciones del coro, porque antes estaba ubicada en la crucería, en la parte de la crucería baja. Y luego tenemos para 1914 las escaleras, la definición completa de lo que vendría a ser toda la catedral. Bien, luego tenemos nuestro análisis espacial, donde vamos a ubicar nuestra capilla mayor, que está en el medio de toda la catedral. Tenemos el uso de los tres tramos de la capilla, tenemos una nave central, dos naves laterales, columnas cilíndricas. El arco está orientado hacia el cimborrio. Aquí podemos ver que la distancia entre las naves da una amplitud al espacio. El espacio es mucho más iluminado, tiene las ventanas mucho más altas. El recorrido central tiene una mayor importancia de acuerdo a la jerarquía que este tiene. Las columnas se vuelven mucho más ligeras a comparación de otros estilos. Y aquí se puede ver lo que es la sensación de tener una mayor amplitud y un mayor espacio. Luego tenemos el claustro, que bueno, va a ser la parte del jardín. Tenemos los arcos de crucería, tenemos el recorrido perimetral que todo este maneja. El espacio es bastante amplio, es bastante abierto, tiene bastante sensación de libertad. Y aquí podemos ver los tres elementos importantes que este tiene. Tiene verticalidad, tiene vanos y tiene la importancia de la simetría. Las ventanas tienen bastante transparencia, como ya lo dije, y sobre todo el manejo de la luz. Dentro de la galería del claustro vamos a ver que tiene un espacio bastante amplio. Los ventanales son adecuados, tienen un detalle que lo veremos en la parte simbólica. El recorrido hace que el espacio sea bastante extenso y la esbeltez de las columnas que se maneja. Ahora, con respecto a la escalera dorada, vamos a ver que tiene un ingreso bastante reducido, a diferencia de los demás. Y este fue planificado así porque se vio que el recorrido tenía que ser de acuerdo a Dios. Entonces, la altura va a ser proporcionada, tiene una sensación mucho más comprimido y vamos a ver que este se va a dar de acuerdo al camino y al simbolismo del camino hacia Dios que tiene esta escalera. Bien. Luego vamos a ver el presbítero, que es un espacio muy iluminado por los ventanales superiores y cenitales. La altura tiene una imponencia, los espacios, tienen un lugar mucho más sagrado. El espacio va a enseñar que libera esta altura, que es bastante considerable. La parte baja nos va a brindar una sensación mucho más dada, porque las paredes son mucho más paralelas a consideración de las otras. Con respecto a nuestro análisis volumétrico, vamos a ver que esta es de un ritmo considerado y de un escalonamiento, de acuerdo a la jerarquía del ingreso que tiene. Por ejemplo, nuestro ingreso principal tiene una altura de 69.5 y es la que va a estar de acuerdo a la torre principal. Las torres secundarias ya tienen un poco menos, que son 55 metros, y las torres un poco menos, ¿no? Luego tenemos lo que es cómo se distribuye. Este se va a distribuir de manera por un eje central que va a partir, ¿no? Por ejemplo, el lado izquierdo tiene los volúmenes mucho más pesados, pero con una mayor altura.
Y aparte, en la parte derecha vamos a ver que los volúmenes son mucho más variados y se trabaja mucho más la volumetría horizontal. Ahora, continuando con esto, la horizontalidad y la verticalidad es bastante visible en este aspecto porque vemos que hay un equilibrio entre estas dos. La verticalidad con elementos mucho más tectónicos y la horizontalidad con elementos mucho más estereotómicos. Se observa un mayor equilibrio y la igualdad entre la verticalidad y la horizontal. Por ejemplo, aquí hemos pintado de color rojo, siendo elementos mucho más ligeros debido a su altura y a su esbeltez, y con color amarillo, bueno, va a representar un elemento mucho más macizo, más rígido y con elementos horizontales. Ahora, continuando con nuestro análisis constructivo, vamos a ver que la materialidad va a estar basada por la piedra de calizo, y entonces estas van a ser extraídas de una cantera nexa a Burgos. La técnica para poder construir van a ser a medio de poleas, cabestrantes. Aquí podemos ver un poco de lo que es la idea de cómo se formaron estos arcos. Van a tener ciertas consideraciones, ¿no? Por ejemplo, los cálculos no siempre van a ser muy precisos, entonces todo lo que se tenía que hacer en el mismo lugar. No es que se hayan hecho modificaciones anteriores, sino que tenían que hacerlo ahí mismo. Luego teníamos el desarrollo de un orden constructivo que tenía que ser bastante factible, visual. Las técnicas de construcción del material tenían que ser por medio de poleas y por andamios de madera que van a estar atadas por cuerdas. Continuando con un análisis estructural, vamos a ver cómo trabaja todo esto lo que es la compresión, ¿no? Por ejemplo, tenemos las columnas, que son esbeltas, que es lo principal que uno quiso. Tenemos también lo que es el arco puntado, los arcos fajones, que son estos. Luego también tenemos los nervios en forma de arco, que van a conformar lo que es la crucería, el arco de crucería. Pero para esto no es solamente necesario tener todos esos elementos que son demasiado esbeltos. De alguna forma vamos a tener un movimiento horizontal que va a partir y va a desprenderse. Entonces, para evitar eso tenemos lo que son los abortantes, y esos abortantes van a transmitir todo este peso. Entonces, este peso va a estar dirigido a lo que sería el contrafuerte. El contrafuerte a su vez va a estar ayudado por un pináculo, que son elementos de masa que van a ayudar a trabajar la compresión de estas cargas. Bien, con respecto a los arcos, vamos a ver que inicialmente tenemos el estilo románico, ¿ok? Pero estos estilos implicaban un detalle que no nos favorecía con respecto a los vanos. ¿Por qué? Si nosotros utilizábamos los arcos de medio punto, era necesario ampliar o tener los muros mucho más gruesos. Entonces, para evitar esto, trabajar con los arcos apuntados implicaba que estos sean mucho más esbeltos. Entonces, no necesitabas tener elementos muy macizos o muy anchos para poder resistir. Entonces, esos elementos externos como los abortantes eran mucho más factibles con respecto a la iluminación. Ahora, con respecto al análisis simbólico, vemos que las vidrierías van a ser aplomadas, tienen un significado. Por ejemplo, Dios sobre la luz, la divinidad. Van a estar representadas las Sagradas Escrituras, los párrafos, la adoración a la religión, el nacimiento, la representación del niño Jesús. Ahora, con respecto a las pinturas, vamos a ver que la representación van a ser de los santos, de la Virgen María, de ciertos pasajes de la Biblia, los hechos, las enseñanzas y los logros que tuvo Jesús en la humanidad. Luego vamos a ver también las esculturas. Las esculturas van a estar realizadas por hechos religiosos. A comparación de otros estilos, este va a tener mayor amplitud lo que van a ser la revelación divina, la vía de la humanización, los tetramorfos. También tenemos ciertas innovaciones tecnológicas, como pedir protección divina, avisar el inicio de las misas con relojes para dar gracias a Dios, bueno, ciertas celebraciones principales que también se daban. Y bueno, a modo de conclusión, podemos decir que esta obra es un patrimonio de la humanidad. Entonces,
es bastante importante su aporte que tiene hacia la arquitectura en general, sobre todo al estilo gótico en España. Es un gran referente debido a su antigüedad, que bueno, a pesar de las restauraciones que éste ha tenido a lo largo del tiempo, ha quedado intacta con respecto a su esencia. Ahora, con respecto al recorrido interior y exterior, va a representar que va a ser una catedral mucho y bastante enriquecida por la variedad que se tiene. ¿Por qué? Porque se va a demostrar que es muy religiosa, que es muy histórica y aparte las propias extensiones que demuestran entre cada capilla y entre cada espacio es diversa y eso hace que lo enriquece. Luego tenemos nuestro análisis espacial y volumétrico, donde hemos podido entender mucho más lo que es la iluminación cenital, la jerarquía de los ingresos de los espacios, tenemos la importancia de los vanos, la esbeltez y el equilibrio. Y con respecto a la parte estructural, vamos a ver esas nuevas innovaciones, ¿no? Por ejemplo, los arbotantes, que no lo habíamos visto antes. Y bueno, ese conjunto de evoluciones van a ser bastante sorprendentes para la época, ¿no? Incluso ahora. Ahora, de modo de crítica personal, creo conveniente repotenciar todas estas ideas diciendo que la Catedral de Santa María de Burgos es y va a ser una verdadera joya arquitectónica, siempre, y sobre todo el desarrollo final que este va a tener, ¿no? O sea, en lo particular, para poder estudiarlo, para poder realizar todas mis anotaciones, ha sido bastante fácil porque es bastante interesante y creo que cuando algo es interesante es bastante fácil de estudiarlo, ¿no? Ah, finalmente tenemos nuestra conclusión, nuestra bibliografía, perdón, con los principales fuentes donde hemos extraído esta información, ¿no? Muchas gracias, eso sería todo.